Seamos sinceros, la IA sabe mucho, pero pensar, eso ya es otra historia. Bienvenidos a Ya Educativa, pasa, ponte cómodo y a jugar. La máquina presume de lista, pero el truco lo tienes tú sin dudar. Te suelta datos como confeti, te escribe bonito sin despeinar. Pero si no afinas el criterio, te la cuela y ni te enteras al pasar. Que sí que impresiona, claro que sí, pero sin cabeza, ¿a dónde vas a ir? Hola, bienvenida a mi canal. Esta vez me gustaría abordar un tema del que se habla poco, pero que sobrevuela a veces los debates sobre la IA. Si uso IA, ¿quién es el autor del material que he creado? La mayoría de los docentes que crean para sus estudiantes materiales de aula lo hacen de forma privada, a menudo sin compartirlo en redes sociales o en sus espacios digitales. Y si lo hacen, no suelen citar fuentes utilizadas y una explicación de qué fue creado por él y qué no, o en parte no es su autoría total o parcial, no lo dicen. Simplemente se comparten materiales híbridos, adaptación más o menos de otros materiales. Quien lo hacía o hace desde plataformas oficiales se acoge al llamado modelo REA, ¿no?, de recursos educativos abiertos. Usan licencias abiertas, normalmente Creative Commons, y quien accede a ese contenido lo copia, lo adapta, lo mezcla con otros materiales y lo comparte. Estos docentes utilizan elementos generados directamente por ellos o por otros autores con igual o similar licencia abierta y un previo permiso citando la fuente. Hasta hace nada, la fuente de muchos materiales educativos era pues esa profusa selva de documentos, imágenes, vídeos, audios que podías encontrar en Internet. La IA generativa ha cambiado la forma en que creamos materiales educativos. No solo es cada vez más habitual ver en Internet archivos y materiales generados con IA, sino que el propio docente recurre a la IA para generar y adaptar materiales para su aula. A esto hay que sumar que modelos de generación de imagen como el último de ChatGPT es capaz de emular los resultados de una editorial competente, convirtiendo a cualquier docente en un creador de contenidos profesional. Y facilitando además que esos contenidos se adapten a su contexto de enseñanza y necesidades de sus estudiantes. Esto, a pesar de ser un evidente avance, genera en las instituciones educativas una actitud de reserva y cautela. Las causas, pues que los modelos se entrenan con grandes volúmenes de datos no siempre trazables, que un REA funciona porque puede seguir su cadena de versiones y autores, pero la IA que genera textos, imágenes sin historial visible de procedencia, pues ahí se rompe la lógica de la obra derivada. También, pues eso, que se desplacen decisiones didácticas, que te lo haga todo la IA y tú no hagas nada. Y por otro lado, pues los famosos sesgos, invenciones, alucinaciones, que no aseguran el rigor disciplinar, el didáctico que tenga la obra, ¿no? Por esta y otras razones es más común ver a docentes que usan la IA generativa a modo retales adaptativos, que integran con otros materiales suyos o de otras personas, a menudo de forma privada en su aula. Los habrá que copien y peguen de la IA y sin duda obtendrán un material quizá vistoso, pero de poca calidad, sin contexto ni adaptación a una realidad de aula, ¿no? Por otro lado, un uso eficaz de la IA requiere que el docente sepa qué quiere, cómo lo quiere y adapte y compruebe lo que la IA le genera. Esto solo se puede obtener aportando un contexto específico a la IA, rehuyendo de la plena delegación cognitiva. Existen dos huellas del docente en su interacción con la IA. Una, su propio feedback, el feedback que tenemos durante la conversación. Le indicará a la IA qué, por qué, cómo lo quiere, iterará hasta afinar el resultado, que será fruto de su aportación y la respuesta pulida que le aporte la IA, hasta obtener el producto final, ¿no? Por otro lado, los materiales previos que aporte a la IA pueden ser PDFs, imágenes, que haya creado el docente u otros materiales extraídos de apuntes, web propias o ajenas. Esto reformula el concepto de autoría, incluso la importancia que hasta ahora le habíamos concedido. Antes el autor era quien producía el contenido, se valoraba el resultado final.
El proceso quedaba invisible, el autor era quien escribía. Ahora con IA el autor es quien dirige, decide y construye el proceso. La calidad depende de sus decisiones. El docente aporta contenido base, define el marco y el sentido. Pasamos de una autoría centrada en el producto a una autoría centrada en el proceso y las decisiones. El autor no es ya quien escribe todo, sino quien hace que el contenido tenga sentido en el contexto del aula, ¿no? El concepto de licencia abierta cambia también con esa transformación de la autoría. Antes protegíamos la autoría del producto, con la IA debemos proteger la autoría del proceso, la trazabilidad. En este nuevo contexto de uso, un recurso que asegure cierta legitimidad ética debiera incluir lo siguiente. 1. El origen del material, la fuente inicial, ya sea propia o ajena, el autor, los autores originales, enlaces, referencias. Esto es lo que llamamos trazabilidad, la huella de la IA o del humano en ese producto. 2. La intervención del docente, que ha diseñado, que ha modificado, con qué intención didáctica. Esto garantiza esa autoría real. 3. El uso de la IA. ¿Qué herramienta he utilizado? ¿Para qué función? Adaptar, generar, reorganizar, resumir. ¿En qué parte del proceso he utilizado eso? Esto lo que garantiza es una cosa muy importante, la transparencia. 4. El proceso de construcción. ¿Qué decisiones tomé? ¿Cómo iteré con la IA? ¿Qué criterios de selección utilicé? Esto lo que garantiza es la autoría del proceso, no como resultado, sino como proceso. 5. Pues la licencia de uso. Quizá vamos a compartir ese contenido oficialmente o en un espacio institucional. Entonces necesitamos una licencia de uso, una licencia Creative Commons. Esto lo que hace es darnos unas condiciones de reutilización, de mantenimiento de la licencia. Garantiza la continuidad del ecosistema abierto. Y por último, el sentido didáctico. Esto es muy importante. Si no, ¿para qué? No sería educativo. ¿Para qué alumnado lo quiere utilizar? ¿Qué objetivos de aprendizaje tiene? ¿Cómo se usa en el aula? Esto garantiza el valor pedagógico, la utilidad didáctica. No el mero postureo, he hecho una cosa muy bonita, ¿no? Qué bonito, qué cosas hace la IA. Bueno, veamos un caso de uso. Un caso de uso, por ejemplo, que puede ser, pues, por ejemplo, un docente de Historia de España, de segundo bachillerato, que desea poner en marcha un proyecto sobre la guerra civil desde múltiples perspectivas. El proyecto parece ser que él, por ejemplo, quiere incluir un dossier, unas infografías, un podcast, un vídeo. ¿Qué hace en este caso el docente? Pues diseña el enfoque, por ejemplo, 3 miradas históricas. Segundo, pues estructura la secuencia. Vamos a investigar, después analizar y después producir una serie de materiales, ¿vale? Para presentarlos en el aula. Luego, selección y adaptación de contenidos clave. ¿Cómo se va a usar la IA con esos contenidos? ¿Qué explicaciones o guiones voy a dar en texto? ¿Qué imágenes voy a ofrecer, por ejemplo, en recreaciones o infografías? Si voy a hacer un podcast, una narración en audio. Si voy a hacer un montaje narrativo en vídeo. En este caso, ya sabemos que la IA lo que hace es producir formatos, no conocimiento. El conocimiento lo aporta el proceso de diseño del proceso de evaluación. Eso es lo que va a garantizar que sea didáctico, no si la IA o no está ahí metida. ¿Dónde está la autoría del docente? Pues en las decisiones sobre el contenido, en la selección y adaptación, en la revisión crítica de lo generado, en la coherencia narrativa del final. Las garantías van a ser el origen claro de la trazabilidad, como lo ha utilizado la huella, ¿no? El uso de la IA explicado con transparencia, la revisión del docente con rigor histórico, la licencia si la quiere utilizar o la quieren utilizar otros. El valor educativo, el análisis crítico de la guerra civil, la construcción histórica de esa narrativa, la producción de audiovisuales que tengan relación con los contenidos y los objetivos curriculares. Todo eso es muy importante. ¿Qué texto breve de atribución podríamos incluir en este caso? ¿Qué podría decir el docente? Lo puede hacer en forma de texto. Por ejemplo, pues un material diseñado por el docente a partir de fuentes históricas seleccionadas y adaptadas. La IA se ha utilizado como apoyo en la generación de textos, imágenes, etc. ¿Veis? Como en el texto que veis aquí en esta parte izquierda. Lo podríamos hacer así, en forma de texto, incluido como aparte, en una página aparte o en un vídeo aparte o donde fuera. Lo podemos hacer de forma bonita, como está aquí puesta o como queramos, ¿vale?
También se puede añadir un sello de autoría que le dé a la atribución un carácter más creativo y a la vez más detallado, como veis en este caso, en el panel de la izquierda. Incluso se puede generar un logo de atribución que incluya porcentaje de uso de la IA. En este caso lo veis aquí muy bien indicado, pero esto se lo pedís a ChatGPT, a Gemini o cualquiera y os puede hacer un diseño de un logo de atribución, un sello de autoría, ¿no? Que puede ser más o menos detallado. Durante la creación de un material con IA sería muy ilustrativo también que tanto los docentes como los estudiantes documenten de forma progresiva la huella de atribución, el origen, las decisiones, el uso de la IA, la validación, todo eso que hemos visto anteriormente. Y hacerla visible cuando el recurso se comparte. Una idea podría ser que los estudiantes rellenen una mini ficha a modo de registro de huella de autoría, como veis en este caso. Que sea breve, clara y que esté centrada en el proceso, no en la burocracia. Pensada para que el alumnado la complete mientras la crea, no al final del todo, que ya no se acordará de nada. Es decir, incluido como un material más de evaluación de la IA. Y a la vez de trazabilidad ética y didáctica del proceso de uso, tanto por el docente como por el alumno. Por otro lado, como forma de control de uso de la IA es muy recomendable que el docente solicite al estudiante el registro de su actividad con la IA y que esto sea parte del proceso de aprendizaje y nota parcial del reto educativo. Por ejemplo, podemos pedir al alumno que nos entregue los links de conversación para las tareas específicas, si le hemos pedido que utilicen la IA. Por supuesto, la corrección de estos registros debería tener sus propios criterios de evaluación y fomentar una cultura de uso ético y educativo de la IA en las aulas. Una idea, por ejemplo, aquí lo veis en este ejemplo, es crear una plantilla de evaluación de links de conversación con IA. Debajo deben añadirse los criterios de evaluación, los tuyos específicos, si no, no tiene sentido. ¿Y cómo voy a evaluar esta aportación del alumno? Siendo coherente con lo dicho, yo mismo tengo que compartir la huella de atribución humano-IA de este vídeo, de este mismo vídeo. Por ejemplo, yo podría decir, he creado el vídeo narrativo completo. El guión narrativo completo. Así ha sido. Lo he insertado después por partes en una IA y me ha ido creando paso a paso las imágenes que veis aquí, en las diferentes diapositivas. Los materiales en PDF adjuntos a este vídeo han sido generados por IA a partir de mi guión y las indicaciones iteradas que le he ido dando. La canción que habéis escuchado en la intro la ha generado una IA, pero a partir de las indicaciones que yo le di para generar la letra. Y después lo edité todo en Audacity y lo monté. Y lo creé con un vídeo, ¿vale? Con un programa de edición de vídeo, que es el que estáis viendo aquí ahora, ¿no? Estáis viendo aquí el producto final. Luego aquí ha habido una interacción de IA humano y una intención didáctica, que es ayudaros a vosotros, a que entendáis cómo se puede aprovechar este tema de la trazabilidad, de la ética de la IA, de la huella entre humano y IA. Tienes a tu disposición, debajo de este vídeo, un PDF con muchísima información y fichas prácticas, ¿vale? Además de las páginas individuales en PDF. Igualmente puedes descargar los materiales que he nombrado en este vídeo. Espero que todo esto te sea útil, ¿vale? Y te invito a comentar y a compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Seamos sinceros, la IA sabe mucho. Pero pensar, eso ya es otra historia. Bienvenidos a Ya Educativa, pasa, ponte cómodo y a jugar. La máquina presume de lista, pero el truco lo tienes tú sin dudar. Te suelta datos como confeti, te escribe bonito sin despeinar. Pero si no afinas el criterio, te la cuela y ni te enteras al pasar. Que sí que impresiona, claro que sí, pero sin cabeza, ¿a dónde vas a ir?